Los delitos vinculados al narcotráfico se han instalado como un asunto de primer orden en la agenda política. Desde el oficialismo se busca atacar el problema otorgándole más herramientas a la policía y a la justicia. Por ejemplo, promoviendo una reforma constitucional en la que se habiliten los allanamientos nocturnos. Pero ¿qué pasa en el plano de la lucha contra el lavado de activos que ayuda a financiar el narcotráfico? ¿Se está golpeando a la economía del delito? Allí hay cuentas pendientes. Pese a que hay decenas de personas presas por delitos vinculados al narcotráfico, casi no hay condenas por blanqueo de capitales. Según señalan algunos especialistas, esto muestra que Uruguay no está siendo eficaz en el combate al lavado de activos. Así lo señala, por ejemplo, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP y expresidente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Vamos a profundizar en este diagnóstico. Para eso estamos con el propio Gil Iribarne, que nos acompaña aquí en estudios. Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Gastón. Le pido primero una definición básica para empezar así. Lavado de activos. Eso, ¿qué entendemos por lavado de activos? Bueno, lavado de activos no hay una definición legal en el Uruguay, hay 3 delitos que lo engloban, pero en definitiva es la forma que adopta la delincuencia para legitimar plata que viene de delitos. O sea, hay delitos que son por plata. Para poder usar esa plata no podés decir que viene de tal o cual delito, sino que tenés que aparentar que viene de un origen legal. Es plata sucia y hay que lavarla, ¿no? Exacto, ese proceso por el cual plata de origen sucio se transforma, ingresa en la economía con visos de legalidad, ese es el proceso de lavado. Ahí lo que tenés como elemento clave es, en todo delito por plata hay lavado. Porque necesariamente tenés que hacer algo para ocultar el origen, para ingresarlo en la economía, para usarlo, para disfrutarlo, para lo que sea. Siempre hay lavado cuando hay delito por plata, que no es solo narcotráfico. Es contrabando, trata de personas, corrupción, tráfico de armas. Un montón de delitos que en el caso de Uruguay están expresamente previstos en la legislación. Ahí capaz que podemos hacer doble clic en eso, ¿no? ¿Cuándo se puede procesar a alguien por lavado de activos? Por ejemplo, cuando alguien que se dedica al narcomenudeo se compra un auto, ¿no? ¿Se está incurriendo en lavado de activos? Sí. ¿O este delito se aplica solo a un narcotraficante que, por ejemplo, abre un supermercado o compra bienes raíces con dinero ilícito, digamos? En los dos casos. O sea, en realidad, en la legislación uruguaya es muy amplia la forma que adopta el lavado, desde la propia tenencia, cualquier forma de utilización, la transformación, el ocultamiento, todas esas son formas que la ley nuestra dice, ahí se está lavando. Entonces, porque capaz que hay quien tiende a pensarlo más en un delito vinculado a los peces gordos, como se dice, ¿no? En realidad, yo te diría que eso sería, en todo caso, la visión que a mí me gusta más. Es decir, bueno, el lavado es un delito de los peces gordos, de los poderosos, pero también hay lavado más chico. El asunto es que los dos son importantes. Incluso en la ley uruguaya tenés algunos delitos, como el hurto, la rapiña, el abigeato, donde la ley dice, bueno, hay lavado cuando es más de tanta plata, básicamente hoy $15.000, y cuando atrás de eso hay crimen organizado. O sea, hay un grupo de gente, de 3 o más personas, que de manera estable se dedican a delinquir para ganar plata. ¿No? Entonces, en ese caso, un hurto, si son más de $15.000, si es un grupo de esas características, hay lavado. Si robás ropa tendida en la cuerda y la vendés, no es lavado porque la ley dijo con criterio, decir, bueno, vamos a perseguir de acá para arriba. De cualquier manera, una de las características que se da hoy en Uruguay es que en los últimos 4 años estamos hablando de poquísimos casos judiciales de lavado y todo chiquitaje. Parecería que no hay lavado grande, y yo creo que sí hay lavado grande. Nosotros acá en Perspectiva tuvimos hace poco, en octubre, bueno, no hace tampoco, pasa rápido el tiempo, pero en octubre al doctor Florencio Macedo, que es integrante del directorio del Colegio de Abogados del Uruguay, presidente de la Comisión de Derecho Penal de esa institución. En ese momento hablamos por los cuestionamientos que se estaba haciendo a Alejandro Balbi,
por las gestiones que hacía como abogado de Sebastián Marcet. Pero en esa entrevista él hacía varias críticas, Macedo hacía varias críticas al delito de lavado de activos. En primer término señalaba que la creación de este delito fue una imposición internacional que se le hizo a Uruguay, que el país debió incorporar el delito porque si no entraban listas grises, que eso complicaba el acceso a créditos. Y en segundo lugar señaló que los jueces nunca tienen bien claro qué es lo que se busca proteger al tipificar el delito de lavado de activos. Macedo señalaba que en última instancia lo que se busca proteger es la economía de un país. Por ejemplo, que alguien compre dólares y los introduzca a la economía sin control estatal y así altere el tipo de cambio, o que alguien compre indiscriminadamente bienes raíces y así afecte su valor sin control del Estado. ¿Qué dice usted de esos argumentos? Mira, creo que es bueno respetar todos los argumentos, pero sobre todo es bueno respetar la ley. Y en Uruguay está tipificado el delito de lavado de activos, se dice de qué se trata, se dice cuáles son los delitos que lo generan, se dice cuáles son las formas de lavar. Entonces, a mí me puede gustar mucho o poco. Ahora, la ley hay que respetarla. O sea, al que no le guste el delito de lavado de activos tendría que hacer gestiones, moverse para que sea derogado. Pero mientras esté en la ley hay que respetarlo. Creo que en realidad no es el caso de tu entrevistado, no me consta, pero también pasa en Uruguay, y lo ha dicho algún asesor del gobierno, que a diferencia de la mayoría de los países, todavía hay gente que dice, bueno, si viene plata, aunque sea de origen delictivo, y bueno, que venga porque es bueno tener inversiones. Eso genera actividad, genera empleo, genera impuestos. Entonces, bueno, no nos preocupemos tanto. Usted dice, a ver, públicamente eso nadie lo sostiene, ¿no? Sino que... Nadie lo sostiene, pero yo creo que ha habido un cambio negativo, donde, por ejemplo, las autoridades actuales de la Secretaría Antilavado han dicho que, bueno, lo importante es promover inversiones y si se nos cuela algo, paciencia. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Me parece que es un error, me parece que debilita al país y que justamente lo que ha pasado es que se han abierto las puertas para que vengan inversiones y se cuele mucha cosa que no deberíamos colarnos. Lo que pasa es que el lavado... ahí el foco entonces en las inversiones que están llegando, el tipo de inversión. Es uno de los focos, o sea, no es el único, pero ya está sé, claro. Pero ¿le genera sospecha las inversiones que se están dando a eso? Que no generen sospecha las inversiones en el mundo de hoy es una ingenuidad. O sea, nos tienen que generar sospechas en el sentido, no de que todo el mundo es un delincuente potencial, sino de que hoy la cancha para lavar plata es el mundo. Todo el mundo es un lugar apto para lavar si la normativa y las autoridades te lo permiten. Entonces yo creo que ahí el problema es que efectivamente si vos bajás la guardia te van a venir. Entonces, pues también se dice lo mismo con las inversiones como tal, ¿no? Uno está compitiendo en el mundo por inversiones, ¿no? Y entonces, bueno, cuanto más trabas ponga, eso nos quita competitividad. Es una visión y yo creo que las trabas nunca son buenas y creo que hay que, de alguna manera, preocuparse de que las trabas no enlentezcan ni hagan huir a nadie. Ahora, la otra variante es, en el mundo de hoy, no solo se miran las trabas, sino también se mira la transparencia y la sanidad de las economías. Entonces, es probable que alguna inversión no venga y te va a pasar y no va a venir si, por ejemplo, tenés fama de lavador, de país apto para el lavado. Hay capitales que entusiasmadísimos van a venir y hay otros que no van a venir. Entonces, es un equilibrio donde me parece que la línea de razonamiento no es, como planteaba el entrevistado a ustedes, si estás o no estás en una lista gris, sino qué país querés tener. En definitiva, si vos querés tener un país donde los delincuentes metan plata, y los delincuentes pueden ser inversores, pueden ser narcotraficantes, pueden ser corruptos, si vos hacés la vista gorda o bajás la guardia o decís, bueno, todo el mundo se lava, capaz que a nosotros también nos pasa un poquito, paciencia, es como un daño colateral, está generando un país donde seguramente las instituciones van a decaer, la confianza de la gente va a caer y la economía va a caer. Entonces creo que lo fundamental es, ¿qué país querés tener? ¿Querés tener un país donde manden los delincuentes, donde la plata venga de ahí? Bueno, entonces sí, está bien. ¿Hay algún tipo de inversión que usted le pondría como especialmente foco o que le preocupa especialmente? Yo creo que ahí lo importante es que, en primer lugar, el Estado asuma su responsabilidad.
Este es un delito donde lo normal es que el Estado le transfiera responsabilidades al sector privado. ¿Por qué? Porque si yo soy un delincuente y quiero invertir y compro una casa o abro una cuenta corriente, eso de por sí no es delito. Entonces, ¿cómo sé yo que el tipo está delinquiendo? Si alguien asalta un banco, está claro que está delinquiendo. Si alguien compra una casa, no está. Entonces el Estado le traslada a algunos actores algunas responsabilidades. Son los famosos sujetos obligados, las inmobiliarias, los bancos, etc. Ahora, que tienen que reportar las operaciones sospechosas. Exacto. Ahora, lo principal es que el Estado cumpla su función. Entonces, si yo le digo a los privados, hagan tal cosa, y el Estado no controla las inversiones maravillosas que pueden venir del exterior, y controlarlo es decir, bueno, a ver quién es este señor que viene a invertir, de dónde salió. A nosotros nos pasó en el 2005-2006, que aparecieron inversores geniales, ofrecían todo, y rascabas un poco y estaban quemados a nivel mundial. Entonces, bueno, eso es lo mínimo que el Estado tiene que hacer. Entonces, de esa manera te proteges. Dice, en paralelo a la responsabilidad que se le atribuyó en la ley a los reportes de operaciones sospechosas. Sí, en paralelo. O sea, a los actores privados que están vinculados de alguna forma. A lo que yo me refiero es, el principal sujeto obligado es el Estado. Si el Estado no asume su responsabilidad, tirarle la responsabilidad a los demás es facilísimo. Pero también le estás tirando el mensaje de que si vos no haces nada, las obligaciones que le pones son formales, que de alguna manera tiene que ver con qué percepción de riesgo tenés. Si vos transmitís que no hay mucho riesgo de lavado o que es algo como una enfermedad inevitable, lo que estás transmitiendo es, bueno, bajen la guardia muchachos porque acá nadie va a controlar nada. Y creo que además ahí la vara de medida no son las operaciones de reporte sospechoso. La vara de medida son delitos. Bueno, ¿cuánta gente presa tenés? Uh-huh. ¿Cuántos bienes recuperaste para la sociedad? Entonces creo que acá lo preocupante es que en los últimos 4 años hay 6 sentencias por lavado y son todos chiquitajes. Entonces, todos sabemos que el crimen organizado está presente hoy en Uruguay. Tú hablaste del narcotráfico. Está bien, sabemos que el narcotráfico es un actor importante, lamentablemente, en la sociedad actual. Hay 2 casos de lavado de fondos provenientes del narcotráfico en los últimos años y son chicos. Nadie lava plata del narcotráfico en nuestro país. Nadie lava plata del contrabando cuando en 4 años decomisaste $72 millones de mercadería de contrabando y no hay ni un solo caso de lavado. ¿Dónde va esa plata? Lo que no agarraste. Agarraste 72 millones, el resto, ¿dónde está? ¿No se lavó? Se lavó, porque son delitos por plata. Entonces, y no agarraste a nadie. Entonces me parece que ahí está el gran problema de hoy. No tenemos resultados, y uno puede decir 2 cosas, no tenemos resultados. ¿A qué lo atribuye? Porque, a ver, el año pasado el gobierno aprobó la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y allí sí se señala lo que usted plantea, ¿no? Que Uruguay casi no tiene personas, o no se da de personas condenadas por lavado de activos, pese a que sí hay miles de presos por delitos relacionados, por ejemplo, al narcotráfico, ¿no? Usted mencionaba también el contrabando, pero ¿a qué adjudica esta incongruencia? Da la impresión de que, por ejemplo, hay narcos presos, pero como que ninguno lavó activos, ¿no? Usted da de entender eso, lo mismo. Hay contrabando, pero ninguno lavó activos. Exactamente a eso me refiero. Entonces, ahí podés plantear 2 cosas. Una explicación es que no hay lavado, o hay muy poquito, y creo que esa, lamentablemente, es la explicación predominante hoy del lado de las autoridades, o decís, estamos haciendo las cosas mal. Y creo que es importante que tú menciones la Evaluación Nacional de Riesgo, porque esto no es un tema de a mí me parece. Yo creo que hay elementos objetivos para poder manejar algunas cosas. Eso que yo te decía, hay 6 casos de lavado, está en la Evaluación Nacional de Riesgo, no lo inventé yo. Son todos chiquitajes, está en la Evaluación Nacional de Riesgo. Hay 2 casos de narcotráfico, hay un caso de hurto. Está bien, debe ser más de $15.000 y un grupo organizado. Pero me parece que el objetivo del sistema que armamos para combatir el lavado no es el lavado que viene del hurto. Está bien, reitero, pero me faltan cosas, me faltan delitos importantes ahí que no aparecen. Incorporamos la defraudación tributaria hace años y no hay ni un solo caso. Uh-huh. ¿Pero a qué lo adjudica? Yo lo adjudico a que se está trabajando mal y el punto de partida es una mala evaluación de riesgo, justamente. Una mala percepción de riesgo. Parecería que no tenemos riesgo. Las autoridades han dicho,
tanto de la Senaclás como también de la Fiscalía, bueno, capaz que no se lava tanto en Uruguay. Bueno, me gustaría que alguien me explique por qué si hay tantos casos de narcotráfico, de contrabando, de tráfico de personas, de tráfico de armas, no hay lavado. Planteándolo al revés, ¿con quién me tengo que comparar? Porque me dicen, no, pasa en todo el mundo se lava. Sí, ahora, me quiero comparar conmigo mismo. En el 2005, cuando empezamos a trabajar estos temas, y ya había un trabajo previo interesante en el gobierno del doctor Jorge Valle, había una buena legislación. Yo empecé a decir en Uruguay se lava plata. Lo decía, cada vez que tenía que hablar en Uruguay, decía Uruguay se lava plata. Había gente que no le gustaba, incluso el propio gobierno. No, ¿cómo vas a decir eso? Dejás mal al país. No, el país ya está mal porque la imagen que tiene en el mundo es de antro lavado. Tenemos que decir que en Uruguay se lava plata y que no queremos que se lave y que vamos a hacer lo posible para que no se lave. 2005 no había, hacía 7 años que teníamos el delito tipificado, todo el mundo sabía que en Uruguay se lavaba plata, no había un solo preso, no hay un solo caso. Cambió la percepción de riesgo, cambió la voluntad, no solo la voluntad política, no es un tema de partidos políticos. Ahí hubo jueces, hubo fiscales, hubo policías, hubo gente en la DGI, en el Banco Central, en el registro, en la Dirección General de Registro, que se puso las pilas de que en Uruguay se lavaba y no queríamos que se lavara. En el 2009, con la misma ley de antes, los mismos juzgados de antes, la misma institución oficial, que ni siquiera era Secretaría Antilavado en aquel momento, teníamos 33 procesos. 30 eran por narcotráfico. ¿Por qué? Porque era un delito importante y porque la policía antidroga se puso las pilas. Estaba muy metida en este tema y entendió que la forma de pegarle al narcotráfico, la más fuerte, es pegarle en el bolsillo. Es pegarle en la economía del delito, como vos decías. El lavado es la economía del delito. ¿No? 10 años después, en 2019, esas cifras que te digo son oficiales de la evaluación que hizo Gafilat, en aquel momento hizo el Fondo Monetario en Uruguay. 2019, segunda evaluación. En realidad era la cuarta. ¿Qué había? 33 personas procesadas, 50 personas sentenciadas ya con el código viejo por lavado de activos. Es decir, que 10 años después se seguía trabajando y se seguían teniendo resultados. Ahora no hay. ¿Qué pasó? ¿Erradicamos el lavado? ¿O estamos haciendo las cosas mal? Yo digo, estamos haciendo las cosas mal. En el periodo 19-21, según la evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento terrorista, hubo 30 imputados, ¿no? En el 2019 a 2021. En realidad lo que dice la evaluación es que hubo 30 imputados y solo 6 son por lavado. El resto es por asistencia a los delitos precedentes, lo cual no es lavado. Entonces me parece que ahí el matiz no es menor. Casos de lavado. Capaz que vale la pena de explicar por qué no es menor el matiz ahí. Claro, porque vos tenés 3 delitos en la ley antilavado que son lavado. Y un cuarto delito que es asistencia, ni siquiera lavado, a los delitos precedentes. Asistencia al narcotráfico, asistencia al tráfico de personas. O sea, lo que hay son muchos por asistencia. No al lavado, sino a esos otros delitos. Pero por lavado puro, y lo dice la Evaluación Nacional de Riesgo, son 6 casos. ¿Ah? De los cuales 1 es por estafa, 2 por narcotráfico, 1 por hurto y 2 que no se sabe. No se sabe el delito precedente. Entonces, ese es el panorama. ¿Estamos tan bien? Yo te digo, no, estamos muy mal en el sentido, no que seamos el desastre, sino de que si esos son los resultados, algo no funciona. Hay otros especialistas que han cuestionado, digamos, su visión sombría, ¿no? Sí, sombría sobre la situación, ¿no? Por ejemplo, a ver, veía el fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, le dijo a Búsqueda que no hay tantas condenas porque se blanquea menos de lo que se piensa. Incluso le respondía a usted sobre ese diagnóstico y señalaba que Uruguay no es el mejor de la clase, pero tampoco el peor. Alejandro Montes de Oca, el experto que fue contratado por el Estado para hacer la evaluación de riesgos, también iba en el mismo sentido. Uruguay no es el primero de la clase, tampoco es el último, está en el medio, decía. Y también el actual secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Jorge Chediak, le dijo a Búsqueda, por ejemplo, que no hay país en el mundo que pueda mostrar resultados espectaculares en cuanto al combate del lavado de activos.
Y ahí expresaba Chediak, lo decimos una y otra vez, lo venimos diciendo y seguramente mis antecesores también, desde que asumimos, no es un delito en la parte represiva que sea fácil de perseguir el lavado de activos, para nada. Si estuvo bien hecho el lavado de activos, decía él, si hubo los adecuados asesoramientos a los delincuentes para poder ingresar a la actividad económica esos dineros de origen delictivo y cubrieron el rastro adecuadamente, entonces es muy difícil hacer la ingeniería inversa. ¿Cómo ve usted este señalamiento, este aspecto que menciona Chediak respecto a la dificultad que tiene, ¿no? Porque es una de las cuestiones que se menciona de por qué se explica entonces ese número tan bajo. Bueno, me diste tema como para 2 horas. Vamos a tratar de abreviar. No, porque hay mucha cosa ahí interesante y creo que es bueno justamente polemizar desde opiniones diferentes, sin descalificar a nadie, porque creo que en este caso yo parto de la base de que hay visiones diferentes, yo no las comparto, pero respetables. Entonces, para empezar, hay una parte de lo que tú decías que parece mal de muchos consuelo de tontos. En todo el mundo se lava, es cierto, en todo el mundo se lava. ¿Hay un campeonato mundial de lavado? No. Entonces a mí no me importa si Uruguay está primero, segundo o quinto. Lo que me importa es si en Uruguay se lava sí o no. Y yo digo, sí se lava. ¿Por qué digo que sí se lava? Y me gustaría que alguien me demostrara que no. Porque hay crimen organizado en Uruguay. Hay narcotráfico, hay tráfico de personas, hay tráfico de armas, hay corrupción, y eso implica siempre que hay lavado, por lo que hablábamos al principio. Segundo, en Uruguay, cuando decían que estaba mal decir que se lavaba, porque esto yo ya lo viví, un grupo de gente demostró que sí se lavaba. Y demostró sin cambiar la ley, sin cambiar los organismos, sin más presupuesto, sin nada. Lo demostró porque se puso las pilas. Tuvimos 30 procesamientos en un momento, la foto de un momento, 33 en la otra, 50 personas condenadas, entonces... Cifras que igual parecen pocas, ¿no? Si comparamos parecen pocas, sí, depende. El narcotráfico, además, ¿no? Sí, pero de vuelta, compárate con vos mismo. Hasta el 2005 no había ni uno. Vos pasaste a tanto, yo creo que deberíamos seguir creciendo, no bajando. Entonces me parece que eso es fundamental. Demostrame o dame argumentos. No me parece que, capaz que... A ver, yo respeto mucho al fiscal Rodríguez, yo nunca, hace años que hablo de estos temas, nunca cuestioné un fallo judicial, ni un fallo de un fiscal, pero lo que él hizo ahí no fue un fallo, fue una opinión. En ese sentido, me permito discrepar. El capaz que no se lava tanto, suena lindísimo, pero bueno, veamos dónde está entonces el narcotráfico, dónde está la corrupción, dónde está yendo ese dinero, dice. ¿Dónde está yendo esa plata? Y por qué antes hubo casos y ahora no. ¿Son difíciles de investigar? Sí. El delito de lavado es dificilísimo de investigar, por eso que yo les decía. Comprar una casa, hacer una transferencia, abrir una cuenta, de por sí no es ilegal. Entonces, tenés que aprender a investigar lavado. Eso nos pasó en el 2005. No había nadie que supiera investigar lavado. Ni la policía, ni los jueces, ni los fiscales, ni nadie. Porque no había habido históricamente ningún caso. Y en 2006 tuvimos una operación muy grande, que fue la famosa Operación Campanita, que era absolutamente sofisticada. Realmente porque había profesionales que hacían todo el proceso de lavado. Ahí hay que aprender, por un lado, hay que aprender cómo se investiga el lavado, que no es lo mismo que investigar narcotráfico o que investigar robos de bancos. Y había que generar confianza. ¿Por qué? Porque es un trabajo coordinado donde tiene que actuar la policía, sin duda, la fiscalía, los jueces, pero también tiene que actuar el Banco Central, tiene que actuar la DGI, tiene que actuar el BPS. Si no hay confianza, nadie va a cooperar con las cartas arriba de la mesa. ¿No hay confianza en qué sentido? Dice, porque, a ver, todas estas, hay muchos organismos que en el texto, por lo menos, tienen responsabilidades. ¿Sí? Estoy pensando en la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central, la Secretaría Nacional Antilavado, la Dirección General Impositiva, la Policía. Dentro de la Policía hay un departamento de lavado de activos. Desde el año pasado hay una fiscalía especializada en lavado de activos. O sea, no parece que sea un tema de instituciones, ¿no? No, es un tema de coordinación. Ahora, el tema de coordinación, la coordinación, es facilísimo de decir y ponerlo en una ley. El tema es poder hacerlo. ¿Por qué? Porque están las chacras. Está que me gusta salir en la foto. Yo hago todo, pero después aparezco yo en la foto y a los demás los dejo para atrás.
y está la confianza porque manejás información que es reservada. Yo te puedo contar mi experiencia. En el 2005-2006, cuando empezamos a investigar estas cosas, para la policía o para los fiscales, yo era un representante del Poder Ejecutivo que venía y decía, vamos a hacer juntos estas cosas. Entonces, la policía durante un año me midió a ver si yo, qué pretensiones tenía, si venía a hacer política partidaria, si venía a hacer carrera política, si venía a venderme por plata en algún momento, hasta que no me midieron, no compartieron información profunda. El delito de lavado es muy difícil de investigar. Si vos decís, bueno, hago toda la investigación de droga y después investigo el lavado, no agarrás nada. A los 2 días que explotó la operación de droga, la plata desapareció, las propiedades se vendieron, no sé qué. Entonces, pero usted hay que hacer en paralelo. Tiene que ser en paralelo, y la ley nuestra dice, siempre es obligación hacerlo en paralelo. Por más que lo pongas en la ley, si no hay confianza, si no hay buena coordinación, si no sabés que estás en la misma, no va a pasar. En la operación Campanita no hubo investigación paralela y se perdieron muchas cosas. Y está bien, es lógico, porque no había confianza. Nadie nos iba a decir a nosotros, mirá, estamos viendo esto y están estas propiedades y no sé. No, después que explotó la operación, ahí recién. Operaciones posteriores fueron mejores porque ya había quedado claro que había un equipo de gente que confiaba en los demás del equipo. Entonces se trabajó distinto, se trabajó mucho mejor. Y además hay que saber, como te decía, investigar lavado, hay que saber de cosas, hay que saber de transferencias, hay que saber de SWIFT, hay que saber de cómo se mueve el mundo. Hoy hay que saber de bitcoins. Eso no es fácil. A nosotros nos pasó en el 2005-2006 que, claro, había un allanamiento por drogas. ¿Qué hacía la policía? Drogas, armas y gente. Papeles, cuentas bancarias, escrituras, acciones, no le daba bolilla porque no sabía qué hacer con eso. Cuando empezamos a decir, no, hay una parte ahí que está ahí, la parte importante está ahí, no está en el kilo de droga, está en toda la pista del dinero, encontramos que el Banco Central decía, no, los funcionarios del Banco Central no van a un allanamiento. Y yo le decía, pero si no va el Banco Central, ¿quién va? ¿Quién sabe de esto? Bueno, al final se convencieron. Uruguay es muy especial, en esa época el presidente del Banco Central había sido compañero mío de facultad, otro director había sido compañero de trabajo. Logramos convencerlos y en la medida que después hubo resultados exitosos, todo eso motiva mucho. O sea, cuando a vos te va bien, el equipo se potencia, y además demostramos que en Uruguay se lavaba. A los que decían, no, miren muchachos, se lava, acá está el narcotráfico colombiano, que armó toda esta estructura con contadores, con hipotecas en Islas Caimán, con esto, con lo otro para lavar plata. Y lavó millones de dólares en Uruguay. Y a partir de ahí aparecieron los 30 y pico de casos en 3 años. Eso es lo que no hay. Y lo que no hay hoy tampoco es gente que sepa. ¿Por qué? Porque por razones que no tienen que ver con el lavado, sino con otros temas, los policías que se formaron en ese momento hoy no están. En ese momento había, sobre todo en drogas, una policía muy sana y muy buena profesionalmente, pero sobre todo muy sana. Esa gente hoy no está. Entonces, ¿eso quiere decir que no podemos hacerlo? Sí, podemos. Se perdió conocimiento ahí, dice. Un conocimiento que llevó años adquirir se perdió. Una confianza que llevó años generar se perdió. Hay que hacerlo de vuelta, pero hay que hacerlo. No me vengan con que no hace falta porque en Uruguay se lava poco porque no les creo. No es así. Enseguida continuamos conversando con el contador Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la JUTEP, ex secretario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo entre 2005 y 2010. El narcotráfico se ha instalado como uno de los principales problemas de seguridad pública en Uruguay. Desde el oficialismo se busca atacar el problema otorgándole más herramientas a la policía y a la justicia. Por ejemplo, promoviendo una reforma constitucional en la que se habilitan los allanamientos nocturnos. Pero, ¿qué pasa en el plano de la lucha contra el lavado de activos? Según señalan algunos especialistas, Uruguay no está siendo eficaz en el combate al blanqueo de capitales. Así, por ejemplo, lo sostiene Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la JUTEP y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y con él estamos conversando esta mañana. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes. Gustavo acá dice,
Lo voy a leer porque efectivamente se presenta así. El que suscribe, doctor Gustavo Pini Mitre, tuvo la oportunidad, siendo juez, que el contador Gil Iribarne me explicara estos temas. Y es brillante en estos asuntos, dice. ¿Se acuerda de haberle explicado? Nosotros hicimos... ¿Le tocaba por su tarea este tipo de cosas, teniendo en cuenta lo que usted así decía de, bueno, la falta de conocimiento que había en el tema? Sí. Me tocaba en el sentido que, a ver, la actual Senaclaf, que en aquel momento, cuando yo empecé, ni siquiera era Secretaría Nacional Antilavado, es el organismo coordinador por excelencia en estos temas. Entonces, hay cosas que vos no las hacés, pero las empujás, las promovés, generás la visión del riesgo y la forma de encararlo. Entonces hicimos muchísimas capacitaciones con jueces y fiscales, porque de alguna manera hay que saber de esto, justamente porque decimos es muy difícil investigar y muy difícil condenar. Lo fácil es archivar, es facilísimo, si no, no hay elementos, porque tenés que demostrar que hicieron tales cosas, pero además que sabían de dónde venía la plata. Entonces, es muy difícil, y yo creo que en el caso de los jueces y los fiscales tuvimos muy buena receptividad. Y después se optó, pero fue después que teníamos más de 30 casos reales concretados, decir, bueno, nosotros no podemos estar capacitando a todos los jueces del país en este tema, que capaz que le toca un caso cada 10 años. Entonces se crearon los juzgados especializados, las fiscalías especializadas, y era mucho más fácil. Había que concentrar ahí la capacitación, y además, yo digo, se alinearon los astros. En esos juzgados estuvieron la doctora Graciela Gatti y el doctor Jorge Díaz, que sabían del tema, que eran estudiosos, que estaban muy motivados, que vieron la gravedad del tema del lavado. Había fiscales como la doctora Mónica Ferrero o como el doctor Percivale, y había jueces que quedaron con casos, porque los casos viejos quedaban en el juzgado de origen, y allí fue que trabajamos. Pero me acuerdo, tuvimos un caso grande, la operación San Francisco en Salto. Era que una estancia que habían comprado con $2 millones, que habían entrado por una institución de zona franca, que era súper complejo. Entonces la posibilidad que en Salto hubiera otro caso de eso era minúscula, ¿no? Entonces era muy difícil. Y todos los jueces respondieron bárbaro. Pero por eso había que tener... Y de alguna manera, la que estaba siempre en la cancha era lo que después fue la Secretaría Antilavado en el 2009. Y hasta el 2010 que yo me fui, la Secretaría de Lavado era el secretario y 2 administrativos. No era la estructura que tiene hoy. Pero se reunía con los jueces, se reunía con policía. Íbamos a los allanamientos. Bueno, pero eso no necesariamente es parte de la función, le pueden decir, ¿no? Yo te diría, no. O sea, no usted le puso mucho de impronta personal, ¿no? Que le interesaba el... Claro, pero el tema, y no es solo un tema de impronta personal, la Secretaría es el pivot de todo eso. Entonces, si vos le decís a los policías, vayan ustedes y tráiganme los papeles, es facilísimo y no pasa nada, no vas a tener resultado. Si decís, a mí nadie me llamó, hubo un caso y nadie me avisó, te estás lavando las manos, porque vos hoy, en esos ámbitos, tenés que estar con el diario, con internet, con todo, mirando a ver dónde hay algo que puede parecer interesante para investigar. Más allá de los reportes de operaciones sospechosas, que algo que hay que manejar es que en general no generan casos. Yo en Uruguay conozco 2 o 3 casos generados en reportes de operaciones sospechosas. Son parte del sistema preventivo, pero sea, los casos... Usted dice que muy poco se detecta por ahí. Muy poco se detecta. Más allá de que haya que cumplirlo y que incrementarlo. Y que está bien y que cumple su función, pero los casos, esos 30 por acá, 33 por allá, ¿de dónde salieron? De la operación policial. Donde decía, en esta operación de droga hay lavado. Miren, acá hay tantos kilos de cocaína, acá hay lavado, vamos a buscarlo. En esta operación en zona franca hay lavado, vamos a buscarlo. Eso es lo fundamental, eso es lo que yo veo que no se está haciendo. Y en todo caso, bueno, si se está haciendo, mostrarme los resultados. No hay. Entonces, ¿es para hacerse un harakiri? ¿Es para decir que hay complicidad? No, es para decir, hay visiones distintas, y creo que cuando predominó la visión, los jueces, los fiscales, la policía y los organismos públicos de que esto era importante, hubo resultados. Ahora no predomina esa visión, está eso que tú me leías, bueno, en todo el mundo se lava, no estamos ni muy bien ni muy mal, etcétera, etcétera,
o esto se va a arreglar, vamos a mejorar cuando tengamos una ley nueva. No, Uruguay, desde el punto de vista normativo, no necesita ninguna ley para hacer las cosas bien. Podés decir, bueno, faltaría algo, puede ser, pero incluso la propia evaluación que nos hacen los alimentos, decir, en la materia normativa Uruguay está muy bien. En el plano normativo igual hay algunos actores que reclaman, por ejemplo, la creación del delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Yo creo que ese es otro tema, porque tiene más que ver con la corrupción que con el lavado, pero te insisto. No está vinculado, no son delitos de plata, como dice usted. Exacto, pero de alguna manera, vos ya tenés, a ver, mi razonamiento es este. Vos tenés 30 delitos precedentes. Tenés miles de sujetos obligados. Entonces, no me digas que no tenemos resultados porque nos falta algún delito precedente o porque nos falta alguna institución más. Tenés casi todo. ¿Sería bueno incorporar más cosas? Sería bueno, pero con lo que tenés... Se puede lograr más, dices. No, se debe lograr más. No me hagas verso de que te falta algo. Ya te digo, del 2005 al 2009... hubo un montón de resultados. Con la misma ley, los mismos juzgados, los mismos jueces, la misma policía, el mismo Estado, no cambió nada. Y sin embargo hubo resultados. ¿Qué cambió? La voluntad de los actores. Estaban convencidos de que se podía hacer y que el país necesitaba ponerse las pilas porque tenía el lavado metido adentro desde la época de la dictadura. Porque después están los otros argumentos que hoy lamentablemente vuelven a aparecer. No, lo que pasa es que el secreto bancario y el secreto tributario hacen a la esencia pura de los uruguayos. No es cierto. El secreto bancario y el secreto tributario existen desde la dictadura. Antes no, son después de Maracaná. Si vamos, no vienen de los charrúas. Son cuando la dictadura abrió las puertas para hacer la plaza financiera de la región y del mundo. Traigan todo que no le preguntamos nada. Parte de eso se desmanteló o se solucionó desde el punto de vista del lavado. Ya la ley del 2004 del gobierno de Jorge Valle decía que a los efectos de combate al lavado no había responsabilidad de las instituciones financieras y no estaban obligadas a no dar información por secreto bancario. No pasó nada, el sistema no se desmoronó. Entonces, hacia la transparencia, hacia que estas cosas, cuanto más sabe el Estado, mejor. Y yo creo que en ese sentido incluso han pasado cosas que en la época que yo estaba, capaz que eran impensables. Me acuerdo que lo hablábamos mucho con Carlos Díaz, que fue el secretario de antilavado cuando yo me fui, lamentablemente fallecido, y que algunas cosas que hoy están como registros de tenedores de acciones al portador en el Banco Central o registro de beneficiarios finales, quién está atrás de las sociedades, no existía. Pero además nos decían, no, eso no lo podemos hacer. Bueno, después se hizo. O sea, hay mucha más información, hay muchas más herramientas hoy. Hoy se comparte información tributaria con el mundo. ¿Por qué? Y porque la OCDE, de alguna manera, no por lavado, sino por otras cosas, obligó al país. Entonces, hay muchas herramientas. Lo que yo veo que falta es voluntad, faltan ganas. Y reitero, no lo atribuyo a malas intenciones, lo atribuyo a una visión equivocada de la importancia que tiene este problema para el país. Y además, el tema es que, claro, del lavado no hay víctimas. Vos te podés sentir víctima del narcotráfico, por lo que sea, por tu familia, por el barrio. Claro, pero ¿quién va a reclamar por ser víctima del lavado? Falta. Entonces la gente no se moviliza por eso, no protesta, por eso no reclama. Al revés, capaz que no jorobes mucho porque esto genera laburo en la construcción. Bueno, hay oyentes que apuntan a eso, por ejemplo. Por ejemplo, a la construcción. ¿Qué pasa en el sector de la construcción? Dice. Con los controles, con lo que... Por la dinámica que ven, en todo caso, ¿no? Sí, creo que, a ver, todos acá hemos sentido, y creo que la falta de un trabajo serio lo habilita, es bueno, en Punta del Este es todo lavado. Yo no sé si es todo lavado, lo que está claro es que es un ámbito donde históricamente han llegado inversiones con poco control. ¿Se está controlando bien hoy cuando hay muchas más herramientas informáticas, etcétera? No se está controlando bien. Y no solo es lamentable el número de reportes de presencias sospechosas, pero por otro lado tampoco hay una actividad de las autoridades que diga, bueno, estamos controlando esto. Y hoy tenés forma. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, si yo quería saber de quién era el padrón 18.224 de Maldonado, el registro me decía.
Si yo le preguntaba, decime todos los padrones que tiene el narco fulano, no lo tenemos, porque no está digitalizado. Entonces, en el 2006 se ante un trabajo espectacular del registro, digitalizando cosas para poder tener eso que es básico para investigar. Si yo detecto un delincuente y no puedo saber qué propiedades tiene, ¿cómo diablos voy a combatir el lavado? Todo eso costó mucho esfuerzo, mucho compromiso, y se fue con... Hoy hay muchas más herramientas. Entonces, si vos tenés en el registro operaciones donde se venden varias veces una propiedad con precios que van cambiando, suben, bajan, o inversiones que alguien dice, aporto a la intendencia, pido habilitación por un proyecto de 12 millones de dólares, y nadie controla de dónde viene esa plata. Está claro que estás habilitando el lavado. Entonces, hay que echar las inversiones, ¿no? Pero ahí de quién debería ser el control, de las intendencias. Dice que falta control allí. De vuelta, yo creo que el pivot siempre es la Secretaría de Lavado. Y en este caso, además, la Secretaría, cosa que no pero pasaba... ¿cómo hace para enterarse ahí de ese tipo de inversiones que le pueden llamar la atención? Ahí tenés varias cosas. Uno, contacto y coordinación con las intendencias, donde vos le digas, mirá, inversiones importantes. De vuelta, coordinación interinstitucional. Coordinemos. A nosotros nos pasó, me acuerdo, con los casinos. La Intendencia de Montevideo en el 2005, 2006, nos dijo, mirá, se presentaron estos candidatos. Y vos decís, pero de 10 hay 9 que están quemados en todo el mundo. Lo siento mucho, pero no recibas esas inversiones. Eso es lo primero. Lo segundo es la SENACLAF hoy tiene, que no tenía en la época nuestra, la supervisión directa del sector no financiero. A los bancos y a los cambios lo supervisa el Banco Central, a los contadores, los abogados y los economistas, cuando hacen ciertas cosas, no siempre, las constructoras, a los casinos, a la zona franca, lo controla la SENACLAF. Tiene un control, tiene potestades de control, tiene muchísimas potestades de control. Es más, ahora tiene potestades de investigación. Yo creo que ahí hay otro tema, es solamente el aviso, creo que tiene tantas potestades que no debería estar en la presidencia de la República. Debería estar fuera de la presidencia. Porque está en un ámbito absolutamente político. Y yo digo que no, bueno, no ha pasado nada, afortunadamente, y ojalá no pase, pero en otros países ha pasado que es también una herramienta, se puede transformar en una herramienta de persecución política. ¿Ven? Yo la sacaría de allí, pero es un tema secundario. Hoy puede hacer un montón de cosas. Como señal política, usted hace énfasis en las señales políticas o las percepciones políticas del tema. Hay oyentes que preguntan cuánto ve que ha incidido lo que se cambió con la LUC, por ejemplo. En este sentido, ¿no? En lo que tiene que ver con el lavado de activos. Yo creo que ha incidido mucho en dos planos. Uno es en el plano concreto, que fue lo que se hizo ahí, y lo otro es en el mensaje. En el plano concreto, hubo un cambio en lo que era la ley de bancarización. O sea, antes, cualquier operación por más o menos 4 o 5 mil dólares tenía que ser por un sistema, tenía que estar bancarizada. Con la LUC eso cambió y hoy vos podés manejarte con efectivo hasta 150 mil dólares. Entonces yo tengo que decir, mira, 4 mil es poco, 150 mil es una barbaridad. Que vos podás hacer cualquier operación en este país, compra, venta, lo que quieras, con 150 mil dólares con efectivo, me parece un error cuando además, justamente, la bancarización obligatoria era un elemento absolutamente destacado en todas las evaluaciones que tenía Uruguay. Es una obviedad, pero la bancarización facilita la trazabilidad. Exacto. No te elimina otros controles, pero vos decís, bueno, tenés trazabilidad, tenés un sistema financiero que algo controla, no te elimina otros controles, pero lo tenés, bueno, no lo saques de, explícame por qué lo sacaste de ahí. A ese nivel, a 150 mil dólares. ¿No? Entonces, bueno, hoy vos comprás cualquier vehículo de cualquier precio en efectivo si tenés ganas. Antes no podías, bueno, eso es un retroceso. Y el otro retroceso que tiene mucho que ver con el mensaje es, se le dice a los actores no financieros, si el pago viene de un banco, hace lo que se llama debida diligencia simplificada. Baja los controles, porque viene un banco y se supone que el banco controló. Yo digo, eso es un doble error. Es un error porque se supone que el banco controló, pero no sé si controló. Capaz que vos tenés información que el banco no tiene, ¿no? Entonces,
si viene Juancito en Trinidad, mi pueblo, con un cheque de $100.000, no, $100.000 ahora ni precisa cheque, $500.000, viene con un cheque, y yo sé que Juancito no tiene un mango, el que sabe eso soy yo porque soy del pueblo. No lo sabe el banco tal que se lo dio a Montevideo, que libró el cheque a Montevideo, o que un cliente del banco libró el cheque a Montevideo. Entonces, hay controles complementarios que se están perdiendo. Y lo otro es el mensaje. Porque si vos lees la ley, dice, bueno, en realidad no te dice no hagas nada, te dice, pero el mensaje es, porque además así lo habían pedido durante años algunos de los sujetos obligados no financieros, como los escribanos, el mensaje es, ya no tenés tanto esfuerzo que haces, porque yo digo, el esfuerzo que yo te pedía no es tanto, no te pedía que hicieras una investigación policial. Acá hubo casos que saltaron porque alguien, un sujeto obligado, googleó. Acá vino fulanito con tanta plata, fulanito está requerido en Grecia porque lo coimearon de la Siemens y trajo $6 millones a Uruguay. Eso pasó, ¿no? Entonces a fulanito no lo agarramos porque no estaba en el país, pero los $6 millones quedaron para el Estado y para la sociedad, por lo tanto. Entonces, el mensaje de la LUC es muy negativo y el efecto fue muy negativo. Y hoy lo tenés claramente en los reportes de operaciones sospechosas, que han tenido una caída brutal. Estamos, 2022, 60 y pico, reportes de operaciones sospechosas, son poquísimos, pero además llegaste a tener 4 veces más en algún momento. ¿Ah? Reitero, para mí la vara de medida de la efectividad del sistema no son los reportes, son la gente que tenés presa y los bienes que recuperaste para la sociedad. Pero los reportes son un síntoma de cómo está de alerta el sistema. Entonces, si nadie reporta, y bueno, además en esos 60 y pico, tenés 35 de los casinos. Y hay un tema de cantidad y de calidad. No hay, que yo sepa, no hay un solo reporte de los casinos que haya terminado en la justicia. Y cuando hablamos de los casinos, sabemos que son pocos casinos y están todos en el este. ¿En los casinos cómo opera para entenderlo? Porque con la compra de un inmueble o eso se entiende bien. Con el casino, ¿cómo sería el lavado? Brevemente, ¿no? Porque... Sí, brevemente. Yo voy con efectivo al casino, voy con $100.000, con 200.000, porque ahora con 100.000 no hay problema. Con $200.000 juego, pierdo 10.000, me voy, digo, me tengo que llevar 190, ¿no me das un cheque? ¿O me das una carta porque tengo que ir a mi banco, así yo justifico que vengo del casino? Si me das un cheque, yo la ve, porque fui con efectivo y me voy con un cheque. ¿De dónde saco ese cheque, señor? Del casino. Entonces, hay formas de lavar, o me decís, bueno, te mando la plata al casino, cosa que es habitual, te hago una transferencia a un lado y después devolvemos la plata a otro lado. En el otro lado, ¿de dónde llegó? Llegó del casino, está todo bien. Es como una etapa intermedio que se pierde la trazabilidad un poco. Se pierde la trazabilidad y vos decís, bueno, ¿de dónde salió? Salió del casino. Le pregunto, usted habla hoy del chiquitaje, que hoy se está agarrando el chiquitaje, $100.000, ¿no entra dentro de esa definición de chiquitaje? Yo creo que sí, desde el punto de vista del lavado. No, porque usted decía que el efecto muy negativo de la LUC, digo. Claro, ¿por qué? Pero si la idea no sería ir a peces más gordos, $100.000 no es poco. ¿Y si yo te hago 10 de $100.000? Se puede como subdividir, dice. Exacto. El tema es que voy lavando en partes. Yo fragmento. Entonces, el asunto es normal que una persona pueda ir con un bolsito con $150.000 y pagar con eso? ¿Es normal? ¿Estoy armando las barreras contra el lavado? No es normal. Yo tengo que ir 28.000 veces para llegar a $150.000, no tengo. Y la gente normal no lo tiene. Hay casos que sí y no son delincuentes, por supuesto. Está claro que para la gente de a pie no es poco, pero digo, si estamos hablando de peces gordos. Ahora sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que decíamos hoy, la ley dice que el lavado es más de, en algunos casos, más de $15.000. Y vos dejás 150.000. Hay veces, y las autoridades te lo han dicho, bueno, hay que agregar más sujeto obligado a los vendedores de autos de alta gama. Yo digo, mira, ya tenés miles de sujetos obligados. No hay ningún caso y querés agregar más. Ahora, si agregás más autos de alta gama, ¿cuántos autos de alta gama en Uruguay se venden por más de $150.000?
1 o 2. Entonces, el problema es ese. Tengo que cambiar la ley por 1 o 2 autos de más. Al poner $150.000, yo dejé que los autos de alta gama anden por ahí. Entonces, sí coincido contigo en que si nos quedamos ahí, nos estamos comiendo el lavado grande. Y en Uruguay hay lavado grande. Hay lavado grande. Y cuando hablamos de narcotráfico, ¿qué pasa? Vos decís narcotráfico, ¿en qué pensás? En los barrios marginales, ¿no? La Boca, mueve plata, no sé qué. Mueve chiquitaje. Es como decir que contrabando está en los puestos de la feria. No, atrás de los puestos de la feria hay organizaciones. Atrás de la Boca hay organizaciones. Y la droga no se vende solo en tal barrio o tal otro. Están al norte de Italia, hay que poner un muro para que no se nos metan a la gente de bien. No, señor, en los liceos de Malvin, de Carrasco, de Punta Gorda, se vende droga. Cualquier padre con adolescentes que tenga buena comunicación, a lo sumo el hijo le dirá, nunca consumí, pero en mi liceo todo el mundo sabe cómo se consigue la droga. En Punta del Este, ahora, hoy, ayer, anoche, mañana, se está consumiendo droga pesada. ¿Quién la vende? Nadie. Van del barrio marginal con la gorrita para atrás. Es la imagen que nos venden de los narcos de la Boca. ¿Van a vender a Punta del Este? No, señor. Ahí hay plata grande moviéndose. Y seguramente si hay plata grande, hay bancos, hay contadores, hay estudios. ¿Qué pasa con eso? Nada. Absolutamente nada. Entonces yo tengo que decir que no comparto esas visiones que Romina leía, porque me parece que subestiman el problema, que se diluyen en que el mundo en todos lados se lavan, y no nos dicen, señor, en Uruguay tenemos un problema serio. Y si no lo atacamos, este país, más tarde, más temprano, se nos va a complicar. Porque así como te digo, si hay crimen organizado y lavado, te digo, si hay crimen organizado y corrupción. Y ese es otro tema para otra visita. Otro capítulo para la próxima. ¿Le parece? Lo dejamos agendado. Contador Ricardo Gil Iribarne. Contador, licenciado en Administración, expresidente de la JUTEP, exsecretario de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Gusto, Perspectiva. Como siempre, gracias por la invitación. Que pase bien.